Limitaciones a la facultad de disposición. Cuando hablamos de disposición, debemos partir diciendo qué es la libre disposición. Entre las facultades precisamente que hay en el derecho de propiedad está el de disponer del bien. Importante resaltar que esto consiste en la posibilidad de enajenar, de vender, de ceder, de transferir el derecho a terceros. La posibilidad de limitarlo al establecer otros derechos menores. ¿Qué son estos? El establecimiento de derechos reales en cosa ajena. Y esto lo que hace es limitar el ejercicio del derecho real de propiedad. Así, la titularidad del derecho de propiedad lo que hace es que, entre otras facultades, da la facultad de disponer. Entonces, se dispone porque se es propietario. Y obviamente se es propietario porque en algún momento dado se adquirió el bien. Entonces, lo que es importante resaltar es que si no se tiene la libre disposición del bien, no se tiene el inmueble. Entonces, la limitación a la libertad de disponer del bien implica, en alguna medida, una limitación al comercio jurídico. Lo cierto del caso es que, como tesis de principio, debemos indicar que el propietario tiene entre sus facultades la posibilidad de disponer del bien. La pregunta que nos hacemos es, ¿y se puede establecer alguna limitación a esa libre disposición del bien? ¿Es factible hacerlo? Nos referimos entonces a la prohibición de disponer. Alba Ladejo nos indica que por prohibición de disponer se puede entender en general toda restricción a la libre enajenación, por ejemplo, vender, permutar, gravamen, por ejemplo, dar en usufructo o hipotecar, o celebrar negocios obligacionales, por ejemplo, arrendar. Entonces vean, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prohibir el disponer, o sea, prohibir el enajenar, prohibir el poner un gravamen, el prohibir celebrar algún negocio obligacional en relación con una cosa determinada. Y esto lo que va a hacer es reducir el régimen normal de la libertad que en circunstancias normales tiene el propietario. Podemos decir en sentido estricto que la prohibición de disponer es la limitación a la propiedad que nace de la voluntad de las partes. Entonces vean que agregamos a la definición anterior un elemento, y es que nace de la voluntad de las partes. Y por lo cual una parte transmite a otra un derecho real sobre una cosa, pero estableciéndose que el adquirente no tiene facultad de realizar negocios constitutivos de derecho real o personal en favor de terceros, tales como la venta, la hipoteca, incluso darlo en arrendamiento. Estas prohibiciones de disponer son limitaciones del dominio, pero no crean derecho real a favor de otro. Así lo establece Fabio Arias Córdoba en su artículo Límites y limitaciones a la propiedad inmobiliaria. Entonces, ¿qué elementos podemos extraer de esta definición de prohibición de disponer en sentido estricto? Uno, nace de la voluntad de las partes. Dos, hay una transmisión, pero se adquiere aceptando, además, que se va a prohibir
realizar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, se va a prohibir realizar negocios constitutivos de derechos reales, o sea, que no pueda vender o que no pueda dar un usufructo o que no pueda establecer algún otro derecho real. E incluso, vea cómo está hablando de cuestiones de derecho personal. Incluso vea que está diciendo que no se puede arrendar. Digo, como una de las alternativas de prohibición de disposición. Pero lo importante, además, es indicar que aunque se establecen limitaciones, estas limitaciones no crean ningún derecho real a favor de un tercero. Entonces, los negocios prohibidos pueden ser cualquiera, de acuerdo con lo que estamos viendo en estas definiciones, pudiendo incluso ser una prohibición de disponer en sentido amplio. Cualquier acto de disposición. Por lo menos ese es el concepto inicial, el concepto general. Se puede, bajo ciertas circunstancias, prohibir la disposición del bien en sentido amplio. Pero hay una reserva de ley. Solo se puede coartar la libre disposición del bien, que es un contenido esencial del derecho de propiedad, a través de una ley. Entonces, estas leyes deben seguir los principios de razonabilidad, proporcionalidad, limitación constitucional de igualdad y no discriminación, etc. En otras palabras, para que se pueda prohibir la disposición, debe haber normativa que así lo autorice. Entonces, la más importante, tal vez la que más cuidado tenemos que ponerle, es el establecido en la segunda parte del artículo 292 del Código Civil costarricense. Dice, es permitido establecer limitaciones a la libre disposición de los bienes únicamente cuando estos se transfieren por título gratuito, pero no serán válidas por un plazo mayor de 10 años, salvo tratándose de beneficiarios menores de edad, en que este término puede ampliarse hasta que el beneficiario cumpla 25 años de edad. Serán nulas por contrarias al interés público y a la libre disposición de los bienes como atributo del dominio, las limitaciones establecidas por mayor tiempo del indicado en el presente artículo, y en consecuencia el registro público hará caso omiso de ellas en cuanto excedan de los términos señalados, considerándose el bien libre de toda restricción. Entonces, ¿qué elementos podemos sacar de este artículo 292? Primero, es permitido establecer limitaciones a la libre disposición de los bienes. Ya, por un lado, el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Costa Rica así nos lo indica, y lo establece el artículo 292 del Código Civil. Pero solo se pueden establecer cuando el bien se transfiere por título gratuito. O sea, tiene que haber una donación. No puedo una donación gratuita. Yo no puedo vender y establecer limitaciones a la disposición, solo si lo hago en donación gratuita. Pero la misma ley nos dice que no puede ser mayor de 10 años, incluso en concordancia con lo que, por otras razones de límites y limitaciones, también la Sala Constitucional ya ha dicho, 10 años. Pero a este plazo de 10 años hay una excepción, y es cuando se dona en forma gratuita a favor de un menor de edad. En este caso, el plazo puede ampliarse hasta que el beneficiario cumpla 25 años de edad. Ojo que la norma dice hasta que cumpla 25 años. Quiere decir que podría perfectamente ser a los 18, a los 20 o a los 22 o a los 25.
pero no más de 25 años. Eso quiere decir que si se dona, por ejemplo, a un menor de edad, a un niño de 5 años, por ejemplo, se podría perfectamente establecer que cuando ese menor cumpla 20 años, para ponerles un término mayor a los 10, cuando cumpla 20 años ya podrá disponer del bien, pero antes no tendrá la capacidad de disposición. Entonces vean que estamos hablando de un plazo mayor, en este ejemplo es un plazo mayor de 10 años y se establece aun cuando la persona alcance la mayoría de edad, pero no se está metiendo hasta los 25 años de edad. En otras palabras, el donante tiene la posibilidad de jugar con el plazo y la edad de la persona que recibe, del menor que recibe, dependiendo de la edad en que lo recibe y dependiendo de entonces de los 10 años y cuando cumpla los 25 años. Y también, por supuesto, estamos hablando de una limitación, entonces esta limitación se debe inscribir en el Registro Nacional. Al tener que inscribirse en el Registro Nacional, pues evidentemente debe cumplirse con lo establecido en el artículo 292, porque de lo contrario no será inscrito. Sin embargo, me interesa resaltar una tesis de grado de Alonso José Fonseca Pion, donde establece una posición válida que no necesariamente yo comparto, pero que establece lo siguiente, y leo textualmente: para los sujetos de derecho privado, en cambio, por la vía del artículo 292 del Código Civil, se ha permitido que impongan en la práctica limitaciones igual de gravosas que las que la administración debe indemnizar, sin tener que cumplir mayores formalidades bajo el único amparo y fundamento de transmitir su dominio a título gratuito. Evidentemente, estos sujetos no gozan con la capacidad o legitimidad de expropiar, tampoco responden de ninguna manera por el perjuicio que causan al nuevo titular del dominio con su limitación. ¿Qué es lo que este señor está diciendo? Lo que está diciendo es que cuando hay una, eh, cuando hay una donación gratuita y se establece una prohibición de disponer con base en el artículo 292, se está haciendo una limitación que es bastante gravosa, pero que no se puede o no se debe más bien indemnizar como sí se hace en el caso de las expropiaciones. Ahora, indica también lo siguiente, y lo voy a leer para poder explicar con ejemplos que él mismo dice. El único camino razonable es aceptar el contenido esencial como frontera a esta facultad de limitar el dominio de un tercero que nuestro código permite. De esta manera, un donante de un bien inmueble agrario, una finca ganadera, por ejemplo, no podría prohibir al donatario poner a trabajar el bien y obtener rentas a través de la crianza y venta del ganado. Por ejemplo, no podría prohibirle transformar el ganado para venta de carne a uno de producción de leche. El contenido esencial de una casa para fines residenciales hace que sea imposible limitar la posibilidad de alquilarla. Y así sucesivamente, dependiendo únicamente de la naturaleza del bien que se trate, y no tanto así de la voluntad única del transmitente, como en error se entiende actualmente. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá el señor Fonseca? Bueno, que cuando hablamos de prohibición de disponer, estamos hablando de incluso no solo de disponer en el caso del enajenar, sino de realizar algunos negocios obligacionales. Y entonces lo que nos plantea es que podría llegar a ser muy gravoso y que hay ciertas cosas que no tienen lógica. Particularmente, yo no coincido mucho con este señor, pero
Debo resaltar con base en esta tesis que lo importante es que cualquier prohibición de disponer con base en el 292, pues también tiene que ir dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Por otro lado, siendo reserva de ley, además de las prohibiciones de disponer que se establecen en el artículo 292 del Código Civil, existen otras normas que también limitan la libre disposición. Ahora, las normas deben ser de orden público y no van a ser derogables por los interesados. Estamos hablando, por ejemplo, cuando hay cierta adjudicación de inmuebles o cuando hay un financiamiento de construcción de vivienda o cuando hay un financiamiento para adquisición de viviendas, en cuyos casos hay normativa especial que prohíbe la disposición de los bienes. Algunos ejemplos de otra normativa es el artículo 42 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, la Ley de Creación del IMAS, la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el artículo 42 del Código de Familia y algunas otras también. Por ejemplo, normativa en cuanto a financiamiento en el sistema bancario nacional. Voy a darles 3 ejemplos de estos que acabo de mencionar. El artículo 42 de la Ley del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en lo que interesa nos dice, las viviendas adjudicadas o vendidas por el instituto no podrán ser arrendadas, gravadas en favor de terceros, embargadas, vendidas ni traspasadas por ningún título, mientras el INVU mantenga restricciones al dominio, las cuales podrán estar vigentes por un plazo máximo de 10 años desde la fecha de la respectiva adjudicación o venta. También hay prohibición de disponer en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización. En lo que interesa dice, el beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del instituto. Aquí, para que quede claro, nos referimos al INDER, excepto que haya transcurrido 15 años desde la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieran canceladas. No omito manifestar que la Sala Constitucional ha sido clara en indicar que estos plazos de prohibición de disponer no podrán ser mayores a 10 años. Pero vean un caso interesante, que es la prohibición de disponer que establece el artículo 42 del Código de Familia. Dice, el inmueble destinado a habitación familiar, cuando así conste en el registro público, no podrá ser enajenado ni grabado, sino con el consentimiento de ambos cónyuges, si el propietario estuviere ligado al matrimonio, o por disposición judicial a solicitud del propietario, previa demostración en este último caso de la utilidad y la necesidad del acto. Este es un tema, por supuesto, de derecho de familia, pero es importante traerlo a colación porque es una prohibición de disposición bastante recurrente que se establece muchísimo y es básicamente proteger la habitación familiar de posibles acreedores personales del propietario. Entonces, lo que se hace es que se establece una prohibición de disponer, además de una prohibición de que sea perseguido por acreedores del propietario. Pero esto se hace a favor de los cónyuges. Entonces, a la hora que se establece, es una limitación porque debe constar en el registro público. Por tanto, debe también hacerse en escritura pública. Pero una vez que está inscrita, entonces, así como los acreedores no pueden perseguir el bien,
el propietario tampoco lo podrá vender, tampoco podrá disponer de él si no es con autorización del otro cónyuge o por una disposición judicial. O sea, que sea autorizado por el juez. Entonces, la prohibición de disponer lo va a aceptar la persona en su propiedad en el momento en que se le dona la propiedad o cuando la ley así lo establece, debe aceptarlo para poder accesar a la propiedad que se le está donando o al financiamiento que se le está dando. Y en el caso, como he explicado, de la habitación familiar, porque así lo acuerdan las partes. Lo cierto del caso es que aun cuando la posibilidad de disponer, la posibilidad de enajenar o de gravar la propiedad es una facultad consagrada en el artículo 264 del Código Civil y es una facultad que encierra el derecho de propiedad garantizado en el artículo 45 de la Constitución Política, bajo los lineamientos de reserva de ley, específicamente en las leyes que así lo establezcan, se puede limitar ese derecho de disponer del mismo. Gracias.